Muy buenas noches, amantes del misterio. Son bienvenidos a Relatos de Terror García. Una vez más, nos adentramos en el velo de lo desconocido para explorar las experiencias más auténticas y las situaciones más inquietantes que emanan del más allá. Esta noche presentamos Relato número 1. La ex hacienda de San José del Carmen. Este es, sin duda, el sitio más famoso y temido. Es la hacienda más antigua de Guanajuato, con siglos de historia y dueños que van desde frailes carmelitas hasta militares. El espectro del militar en el tren. Se dice que los vigilantes han reportado la presencia de un militar fantasma que ronda cerca del antiguo tren de metal que se encuentra en un trolle, granero. La figura aparece sentada o caminando, asustando a los intrusos. Apariciones monacales. También se habla de la silueta de un padre carmelita que aparece en el coro de la capilla y de otras almas en pena que vagan por los pasillos y patios de la inmensa propiedad, buscando el descanso. La bruja capturada. Una de las historias más singulares es la de un velador que, según el relato, capturó una bruja cerca de la hacienda, añadiendo un elemento de terror folclórico a la atmósfera del lugar. Relato número 2. El lamento eterno en el río Lerma, la Llorona de Salvatierra. La leyenda de la Llorona es un pilar del folclore mexicano, pero en Salvatierra, la historia cobra una intensidad especial debido a la presencia imponente del río Lerma, cuyas aguas oscuras y caudales son el escenario perfecto para su eterna tragedia. Pergamino. El relato local. Se cuenta que hace muchos años, a orillas del río Lerma o cerca de los antiguos canales de riego que cruzan los sembradíos de Salvatierra, vivía una mujer, cuyo nombre varía en las versiones, a veces llamada Luisa o simplemente María, de gran belleza. Ella se enamoró profundamente de un hombre rico y noble. La relación dio fruto en varios hijos, pero el hombre, por su posición social y el prejuicio de la época, se negaba a casarse con ella y a reconocer a los niños. Finalmente, la abandonó para casarse con una mujer de su mismo estatus. Corazón roto. La locura y la tragedia. Al enterarse del abandono y de la humillación, la mujer cayó en una profunda desesperación y locura. En un acto que la condenaría para siempre, tomó a sus hijos y, al llegar a la orilla del río Lerma, o en los canales cercanos a la ciudad, los ahogó en las aguas turbias. Al recobrar la cordura y darse cuenta del horrendo crimen que había cometido, un grito de dolor, arrepentimiento y agonía escapó de su boca. Este fue el primer «ay, mis hijos». Fantasma la condena. Desde ese momento, la mujer vaga sin descanso. Se dice que el alma de la Llorona fue condenada a vagar por toda la eternidad por los lugares cercanos al agua, buscando a los hijos que le fueron arrebatados, primero por su amado y luego por ella misma. En Salvatierra, el relato más escalofriante ocurre de la siguiente manera. El avistamiento, a altas horas de la noche, cuando el pueblo duerme y la neblina cubre el cauce del Lerma, se puede ver una silueta alta, vestida de blanco o de negro, con un largo cabello oscuro. Su figura es espectral y parece flotar sobre la orilla del río o cerca de los puentes. El lamento, el sonido más aterrador es su grito. No es un grito normal, es un lamento desgarrador, frío y prolongado que se escucha a lo lejos. Los lugareños dicen que cuando el grito se oye cerca, significa que está lejos, pero cuando el grito se oye lejano, significa que está peligrosamente cerca. El peligro, la leyenda advierte especialmente a los niños y a quienes caminan solo cerca del río después de medianoche. Se dice que si la Llorona te encuentra, puedes perderte o ser arrastrado por ella al agua, confundiéndote con uno de sus hijos perdidos. Esta es la historia que ha mantenido a los habitantes de Salvatierra alejados de las orillas del Lerma durante la noche. Relato número 3. Los misteriosos túneles, el Salvatierra oculto. La leyenda de los túneles subterráneos en Salvatierra es uno de los relatos más fascinantes y creíbles, ya que ha habido evidencias parciales de su existencia en varias obras de construcción a lo largo de los años. Estos pasadizos son el reflejo del pasado estratégico y religioso de la ciudad. Mapa. El laberinto bajo la ciudad. Se dice que existe una vasta y compleja red de túneles que conecta los puntos más importantes de Salvatierra, funcionando como una ciudad paralela bajo tierra. Puntos de conexión. Se cree que los principales templos, como el templo y exconvento del Carmen y el templo de las Capuchinas, casas de familias poderosas, hacendados y militares,
y puntos de interés estratégico estaban unidos por estos pasadizos. La conexión épica, el túnel más famoso y largo, según la leyenda, es el que conectaba el Templo del Carmen con la lejana ex hacienda de San José del Carmen, a varios kilómetros de distancia, permitiendo una ruta de escape discreta hacia el campo. Diseño antiguo, los relatos sugieren que estos túneles no eran pequeños. Eran lo suficientemente anchos y altos para que una persona pudiera caminar erguida incluso, se habla de tramos donde podía pasar un caballo o una carreta pequeña. Escudo propósito y uso histórico. La existencia de estos túneles está ligada a momentos de conflicto y al poder religioso. Escape y refugio, durante periodos de inestabilidad política, como la Guerra Cristera o la Revolución Mexicana, los túneles eran usados como rutas de escape o como refugio seguro para sacerdotes, monjas y personas perseguidas. Tesoro oculto, el rumor más emocionante es que fueron usados para esconder grandes tesoros y objetos de valor incalculable de la iglesia o de las familias ricas de Salvatierra, escondidos apresuradamente durante invasiones o revueltas. Gritando de terror los relatos más escalofriantes. Los túneles son un lugar de terror por sí mismos, y los pocos que se han atrevido a entrar han contado historias inquietantes. El muro de miedo, el terror más común es el psicológico. Las personas que han ingresado a túneles expuestos por accidente, durante obras de drenaje o construcción, reportan una sensación abrumadora de pánico, claustrofobia y un muro de miedo que les impide avanzar más allá de unos metros. Falta de oxígeno. Muchos exploradores han tenido que regresar rápidamente debido a la falta de oxígeno y al calor sofocante, lo que sugiere que algunos tramos llevan sellados y sin ventilación desde hace siglos. Presencias y sombras, otros relatan sentir presencias inexplicables o ver sombras moverse en la oscuridad total. Podrían ser las almas de quienes murieron o se perdieron tratando de escapar, o de los guardianes que murieron protegiendo los tesoros. Hoy en día, se cree que la mayoría de las entradas están ocultas o selladas, pero la leyenda de un laberinto silencioso y lleno de secretos bajo el pueblo mágico sigue viva. Si el terror te invadió, regálanos un me gusta y comparte tus impresiones en los comentarios. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima, estimados espectadores. Prepárense para más. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada.